estar aquí en el Danash hablando de nuevo de arte, de literatura, de cine, de teatro, de todo. Hoy vamos a estar hablando de literatura, me encanta además, es una de mis grandes pasiones. Y vamos a estar hablando de una mujer increíble. Vamos a estar hablando de Alejandra Pizarnik. De alguna manera, creo que alrededor de Alejandra se ha creado como todo un halo, toda una suerte de mito. Ese mito de la última poeta maldita de América, creo. Y este mito, esta idea de ella, de esa manera, ha contribuido a confundir un poco el yo poético con el creador, en este caso con la creadora. En un ensayo genial de Patricia Venti, además una gran investigadora y una de las biógrafas de Alejandra Pizarnik, que además hoy, por ejemplo, está saliendo en España el último libro que hicieron ella y Cristina Piña, se llama Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito. Bueno, y coincide con nuestra charla. Patricia dice que esta situación de alguna manera le atribuye al ser real las notas del mito personal que todo creador construye a partir de su arte. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con eso que ella dice, pero sin embargo, siguiendo de alguna manera esa línea neorromántica que pudiera tener la literatura latinoamericana, una línea a la que en algún momento Sábato se refirió, no voy a hablar ahora de eso, pero fue una impresionante charla, si pueden buscarla, fue un impresionante coloquio en el que participaron Sábato y Sarduy, y Sábato defendió de una manera brillante esta línea neorromántica de la literatura latinoamericana. Bueno, siguiendo esta línea, podríamos citar a uno de los grandes amigos de Pizarnik, que fue Cortázar, quien en una carta, en una de esas tantas cartas que le escribió a Pizarnik, dijo: me dolió tu libro, es tan tuyo, sos tan vos en cada línea, tan reticentemente clara, tan por debajo y por adentro. Y creo que con esto él vuelve de alguna manera a fundir o a confundir esto de que estamos hablando del autor con este yo poético, y que podría considerarse también o calificarse como esa coherencia romántica de la que habla Todoro en algún momento, esa coherencia o esa sinceridad que existe muchas veces en los escritores, y que en el caso de Pizarnik se puede constatar hasta en sus últimos versos, ¿no? Que lo habíamos puesto en una de las publicaciones: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Estos versos que escribió Alejandra antes de suicidarse el 25 de septiembre de 1972 en su apartamento de la calle Montevideo de Buenos Aires, a mí cuando estaba pensando todo esto de la charla, se me antojaron como una suerte de hilo de Ariadna. Y por supuesto, en esos versos resuena también ese otro verso, el último verso del viaje, uno de los poemas más bellos de Baudelaire, cuando dice: al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo, ¿no? Como si fuera una especie, una suerte de rebasamiento hipertélico de lo literario. Hoy estamos a 50 años, este año se cumplen 50 años de la muerte de Alejandra, y creo que de alguna manera todavía tenemos al menos ese hilo que nos pudo dejar para desandar ese camino, toda esa historia de ella. Y para eso entonces tenemos este maravilloso encuentro con Fernando, que nos va a ayudar además de alguna manera a desandar ese camino a través de este hilo por toda la vida y la obra de Alejandra Pizarnik. Fernando, para quienes no los conocen, es autor, investigador, docente, gestor cultural, es también actor, pero sobre todo, antes de entrar en los detalles de
esta pequeña síntesis curricular de Fernando en premios, distinciones, en publicaciones, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que varios amigos, cuando me decían, o cuando hacían referencia, decían algo, todos coincidían diciendo lo mismo. Es una maravilla oír a Fernando. Oír a Fernando es un placer, es una delicia, siempre es un placer, siempre, todos repetían lo mismo, siempre es un placer oír a Fernando. Y bueno, por eso además está acá, para tener todos el placer de oír a Fernando, que además después también lo pueden leer, porque en el blog de Granas, que recién va a salir, va a haber un artículo, es decir, no solo el placer de oírlo, sino también de leerlo para los que están acá, que después pueden acceder a un artículo sobre la pizarría. Y entre toda estos logros, porque Fernando parece casi un hombre del Renacimiento, tiene una cantidad de cualidades y una cantidad de oficios, además, increíble, y entonces, bueno, creo que hay uno que a mí me llamó mucho la atención, y fue un gran logro. Fernando fue coordinador del Museo y Archivo Histórico La Casa de Borges, la única casa museo en el mundo de Jorge Luis Borges, y ahí realizó un trabajo excelente. Estuve leyendo, estuve buscando, y es brillante todo el trabajo con relación a la investigación, al estudio, a la capacitación, a la difusión de la obra de Borges, pero además no solo para él, sino promoviendo todo un intercambio cultural con otros museos, centros culturales, con bibliotecas, con casas de estudios, instituciones, centros de estudio e investigación, no solo de Argentina, ni de Latinoamérica, sino de todas partes. Es brillante el trabajo de Fernando, que además en algún momento también fue designado como asesor en UNESCO, con funciones honoríficas. Entonces, muy por arriba, Fernando tiene, he leído, he tenido la suerte en estos días de leer varios artículos de Fernando, sobre todo en la revista Confervor. También tiene varias publicaciones de la que es un gran colaborador de la revista literaria Nueva Luna. Ha escrito varios prólogos a libros importantes, por ejemplo, Esa boca marina y otros poemas, de Héctor Álvarez Castillo, el prólogo de la edición definitiva de Camino a Babel, conversaciones con Jorge Luis Borges, del mismo autor, el prólogo de Power Angel, de Palmira Ubiñas, pero también es poeta, tiene poemas que además ya ha ganado premios y ha estado incluso en la selección de concursos importantes. Hay un poema que además lo busqué y es precioso, y en el artículo además de Pizarnik también hay un poema que le dedica a Pizarnik que es bellísimo. Este, por ejemplo, se llama Deseos, que son círculos, que fue seleccionado en el concurso de poesía Otoño Amor, Primavera Desamor, una antología que se hizo además de autores jóvenes contemporáneos. Pero también ha actuado, ha dirigido, ha sido protagonista de varias obras de teatro, de cine. Tiene muchos premios, fue nombrado embajador del idioma español, Museo de la Palabra, Fundación César Ejido Serrano en Madrid, España. Fue Pluma de Oro, Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos. Fue nombrado miembro honorario, además de esta entidad. Fue nombrado embajador para la República Argentina en Orlando, Florida. Tiene un certificado de excelencia por la Asociación Borriqueña de Florida Central, por precisamente su labor como autor, director, protagonista de una comedia musical que se llamó La Reina de la Belleza. Premio a la excelencia por la Universidad Central de Florida, Diario La Prensa de Orlando, y la entidad benéfica Palma, por la dirección del espectáculo Un Abrazo de Amor. En fin, Fernando, puedo pasarme la noche y dar una charla sobre ti, pero no, vamos a estar hablando de Pizarnik. Es un enorme placer, un lujazo que hayas aceptado la invitación para el Ganas, y nada, bienvenido. El placer es mío, Dalis, te agradezco la introducción. Es difícil permanecer impávido mientras me hablas de tantas cosas y de tanta vida. Mirar hacia atrás y ver lo que uno ha hecho siempre es un abismo, verdaderamente, ¿no?
Así que bueno, te agradezco mucho la introducción. Como decía Odalis, tuve el privilegio de ser el coordinador en el momento de su inauguración de Casa Borges, que es la única casa museo en el mundo de Borges. Me tocó el privilegio de rescatarla, una propiedad que construyó su mamá, ya fallecido su papá, y justamente fue su mamá quien escrituró esa casa en Plaza Brown 305, Adrogué, justo frente a la iglesia catedral de Adrogué y a la derecha del Palacio Municipal, en un predio realmente histórico de Adrogué. Ese terreno lo compraron en el año 45 y la casa la construyeron en ese año y la habitaron hasta el año 1953. Esos 8 años fueron los 8 años quizás más prolíficos de la producción de Borges, porque en ese periodo se publica el Aleph, se publica Ficciones, que son las obras señeras de Borges. Entonces había también un gran imaginario colectivo de Borges en esos veranos adroguenses, dictándole a su madre y a su hermana fragmentos de la literatura más maravillosa que tiene la República Argentina. Así que bueno, para mí fue un gran privilegio y tuve la obligación de convertirme en un especialista en Borges. No podía suceder que alguien entrara por la puerta de esa casa siendo yo el responsable del espacio y que me preguntara algo y que yo no supiera contestarlo. Eso me llevó justamente a las conferencias, al estar muy relacionado a la obra de Borges, a tener el privilegio de también trabajar para la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, contar con la anuencia de la señora María Kodama, que realmente es un gran privilegio. María siempre la pintan como el gran ogro de la historia, y María es una persona absolutamente encantadora, y no me canso de decirlo. Para mí es un privilegio haber trabajado con ella en la realización de conferencias en el espacio de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. Así que bueno, esto es un poquito una semblanza de por qué desemboco en la literatura desde el punto de vista de la investigación y de las charlas y las conferencias. La literatura es parte de mi vida desde los 10 años, que empecé a escribir poesía ante la sorpresa enorme de mi familia. A los 15 años comencé a escribir cuentos, sobre los 20 años comencé a estudiar teatro, a los 16 más exactamente, y a los 20 ya estaba escribiendo teatro. Y luego, cuando empecé a trabajar en televisión, empecé a escribir guión de cine y de televisión. Luego también trabajé en cine, llevé adelante mis propias producciones audiovisuales, que no solamente me tenían como actor y autor, sino también desde el punto de vista de producción. Y bueno, un poco la producción de cine y de televisión me llevó a la gestión cultural, ¿no? Y a administrar este espacio, y también fui el responsable del Museo de Archivo Histórico de Adrogué. Y Pizarnik aparece en mi vida por amor, solamente por amor. Como lo publiqué en Facebook y en Instagram, voy a hacer esta charla desde una visión enamorada de Alejandra, porque realmente es una absoluta fascinación, es caer en un abismo y no querer asirse de nada, y dejarse caer y dejarse llevar. Así que vamos a empezar con algunas pequeñas definiciones, y qué mejor para definir un poeta que sus propias palabras acerca de sí mismo. Alejandra dice: aunque ser mujer no me impide escribir, creo que vale la pena partir de la lucidez exasperada. De este modo, afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino, etcétera, etcétera. Claro que lo importante es aquello que hacemos con nuestras desgracias. También dice acerca de sí mismo: sé que no me parezco a nadie, esto es una fatalidad. Fui libre, fui dueña de hacerme una forma como yo quería. Y hay otro extracto breve que dice: creo que de todos los poetas el más extraño es, creo que de todos el poeta es el más extranjero, perdón. Creo que la única morada posible para el poeta es la palabra. Y verdaderamente es la palabra. Alejandra fue una mujer enamorada de las palabras. Y es sobre todo muy interesante la forma, el método Pizarnik, esta cosa de desmenuzar, de corregir sobre correcciones y correcciones. En los papeles que están en la Universidad de Princeton,
que donó la familia Pizarnik, y también los que estaban en manos de la viuda de Cortázar, que fueron donados a Princeton, se encuentran páginas que de tan corregidas, los exégetas no saben cuál es su final versión y nunca fueron publicadas. A ese punto, verdaderamente, Alejandra corregía, al punto de la exasperación, buscando la síntesis máxima. Y en esa síntesis logró una poesía de una brevedad notable. Y no es fácil hacer poesía y hacer poesía brevemente. Así que yo los invito a relacionarse con ese material de Alejandra. Tampoco es casual que ella, en la publicación de su primer libro, La tierra más ajena, en 1955, elige un epígrafe de Arthur Rimbaud, poeta francés del siglo XIX, que escribió toda su obra poética hasta los 17 años y decidió abandonar completamente la poesía para dedicarse al tráfico de armas entre Europa y África. El epígrafe que elige Alejandra para La tierra más ajena dice así: el infinito egoísmo de la adolescencia, el optimismo estudioso, cuán lleno de flores estaba el mundo ese verano, los aires y las formas muriendo. Y Alejandra justamente utiliza esto como punto de apoyo para un libro sumamente personal, un libro que fue debut, y donde empiezan a aparecer poemas como Agua de lumbre, que realmente son poemas breves y muy concisos. Dice así, Agua de lumbre: sí, llueve, el cielo gime montones desteñidos, sombras mojadas recogen sus trozos, cavidades barrosas tremendas, mezquinas gotas de agua sulfurada. Si bien no sé cómo recojo las masas, de ver si me agita la pálida lumbre, tremendo espesor de perros y gatos, las gotas siguen. Es un poema prácticamente ausente de signos de puntuación. Sí, punto, llueve, 3 puntos suspensivos. A partir de ese punto, el poema no tiene ningún signo de puntuación. Eso también es notable. El trabajo con las palabras de Alejandra es muy particular, porque busca resumir una esencia, llevar el poema a una decantación y a una destilación de palabras perfectas, las palabras que tenían que ser. Hay otro poema, también en el libro La tierra más ajena, que dice Ser incoloro, está dedicado, dice, al conejito que se comía las uñas, y dice así: costura desclavada en mi caos, humor diario, repiqueo infinito, arpa rayada, cadáveres llorosos, mar salino. Tu opacidad quitará puentes de verde jabón, banderines colorados en mano derecha de uñas comidas. Hay una influencia inicial en Alejandra del surrealismo. Alejandra admiraba profundamente a los surrealistas, particularmente a André Breton, a Antonin Artaud, tradujo a Artaud del francés. Ella ha sido una gran traductora, además de periodista. Ella entrevistó a Simone de Beauvoir, por ejemplo, para una revista. Alejandra vivió en Francia, en París, Francia, entre 1960 y 1964, 4 años antes del Mayo francés. Fue ahí donde se relacionó con Octavio Paz, el gran poeta mexicano, y también con Julio Cortázar, de quien fue amiga toda la vida. La correspondencia entre estos dos grandes poetas argentinos es simplemente fascinante. Era una correspondencia que revelaba una enorme intimidad. Entonces, digamos que las relaciones que salvaron a Alejandra de esa inercia de dolor, de sentirse ajena. Alejandra se sentía fea, su peso no correspondía al ideal de belleza, siempre estaba luchando con ese peso, y en esos años, fines de los 50, principios de los 60, las anfetaminas se vendían de manera libre y se tomaban como agua. Eso le produjo una contundente adicción a las anfetaminas, dificultades con el sueño. Si bien su momento de creación era la noche, y se pasaban noches enteras en vela, corrigiendo y dándole vuelta a las cosas, hay en ella una melancolía innata, inherente a su esencia. Sentirse desajustada con su tiempo, sentirse no comprendida, sentirse no amada,
tener grandes conflictos, transitar la bisexualidad en una etapa donde, por lo menos en la Argentina, no estaban preparados para comprender este concepto de poder estar enamorada de ambos géneros y e interactuar con eso en la vida. No estaba bien visto esto, no era ni moral ni lógico, estaba censurado. Hay un detalle, Odalis mencionó que hoy se publica la revisión de la biografía Alejandra, biografía de un mito, que es la edición original, más el agregado de documentos cedidos por la familia Pizarnik, y también cosas que están depositadas en Princeton y en la Biblioteca del Maestro también. Muchos de sus papeles están aquí en Argentina en la Biblioteca del Maestro. Una de las cosas que a mí me llamó mucho más la atención es una entrada en su diario. Los diarios de Alejandra son piezas realmente magníficas de literatura, así como lo es su poesía y lo es su prosa. Pero en los diarios es sorprendente cómo alterna esta cuestión de escribir en horario y en forma y tiempo y en lugares también, su derrotero en un día común de su vida. También hay partes que son eminentemente poéticas, es prosa poética, que no tiene que ver sino con un paisaje mental, con una idea que Alejandra plasmaba de manera literaria, con plena conciencia que los diarios de los autores son piezas literarias. Bueno, en una entrada de su diario, en 1963, Alejandra relata: sí, estoy encinta. De pronto la idea de no reaccionar con miedos y llantos, hacer lo que se necesita hacer con extrema seguridad y lucidez. Esta entrada corresponde al 22 de septiembre de 1963. Y el 24 de septiembre hace un concreto relato de lo que pasó ese día. Martes 24 de septiembre, 8:50. Telefoneo al actor X, teléfono ocupado. Repito la llamada cada 10 minutos con el mismo resultado. A las 13, una voz salida de un magnetófono me indica llamar en la semana próxima. Telefoneo a AK, no está. Vuelvo a llamarla hasta las 14 horas. Telefoneo al doctor Z, no está. Lo llamo cada media hora. A las 16:30 responde citándome para las 17:30 horas. No encuentro sangre para el simulacro. Al final hundo en mi pierna el puñal japonés y obtengo. Ese mismo sábado el aborto estaba cumplimentado. Ella no tenía en ese momento pareja ni tenía un trabajo satisfactorio. Entonces resuelve su problema de manera clandestina. Escribe el 28 de septiembre. Y las voces lloran o se lamentan, con un gran miedo antiguo ya conocido por semejanzas increídas. La mañana se abre como un canto, te hieren, tiran de ti, te atenazan, tiran de ti. En plena noche de creación arrancan de ti con las piernas abiertas. Piensas en árboles, en colores puros. Hoy no parece posible que practiquemos un aborto sin anestesia, pero justamente esto es lo que relata el diario de Alejandra Pizarnik. Para sentir el dolor en su calidad pura, temblando las piernas, que sin embargo quisieran cerrarse, tiran de ti, un claro en lo espeso, en lo especioso de una oscuridad de formas movedizas. Está atravesando un profundo dolor. El lunes 30 dice: Hospital de la Ciudad Universitaria. Lloré todo el día, lloré por mí. Ahora comprendo por qué no lloré hasta hoy. El 3 de octubre, más repuesta, escribe: puesto que he sufrido, debiera comprender mejor, no caer en los errores u horrores antiguos, etc. Pero no sé qué me obliga a incluir un aborto entre las grandes experiencias del dolor. Fue dolor físico espantoso, de acuerdo. Pero, ¿por qué me habrá de traer sabiduría? No, sabiduría no, lucidez, o al menos prudencia. Entiendo por ello cierta receptividad de mis propios sufrimientos, saber que sufro por culpa mía. ¿Por culpa mía? Este suceso o itinerario de un mes y medio
sus etapas, haberme acostado con C, en perfecto estado de ebriedad, haber esperado 1 mes y medio con el horror insoslayable de mi presentido embarazo. Lo presentí en cuanto se me pasó la borrachera. Haber sabido que estoy encinta, haber solucionado este estado increíble, buscado como solucionarlo y no obstante no creyendo, no obstante haber esperado un milagro, haber buscado y haber encontrado la manera más sórdida, la más dolorosa, y todo ello sola, absolutamente sola. Es notable pensar en una mujer que va a París. Ella tenía un tío y varios primos en París que la reciben, pero su relación de familia con ellos es fluctuante. El tío imponía reglas y Alejandra no era una persona que se adaptara a esas reglas, entonces vivió muy brevemente en casa de sus parientes y estuvo rebotando en distintos pequeños apartamentos de París, incluso departamentos que no tenían baño privado, donde compartía el baño con otras personas. Durante todo este derrotero hubo momentos en los cuales trabajó como traductor y ganó dinero, también trabajó en la redacción de una revista, si bien no era una tarea eminentemente creativa, por lo menos estaba relacionada con su pasión de escribir. Unos años después, en el año 74, unos cuantos años después, 10 años después, se impone a partir de muchas voces que se levantan a favor del aborto, como la de Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, François Sagan, Violette Leduc y Agnès Varda, la gran cineasta que hace poco que murió. Esta ley de aborto se promulgó en 1974 a instancia de Simone Veil, que era una mujer que era ministro de Salud en esa época y era sobreviviente del Holocausto. Quizás Alejandro no hubiera tenido que pasar por una experiencia tan dolorosa y tan traumática. Inicio con esto porque es de las revelaciones, de las últimas revelaciones que incluye este libro que hoy sale a la venta, de Patricia Ventry y, ¿cómo se llama la otra autora? Dale, que no me acuerdo ahora. Cristina Piña. Cristina Piña. Exactamente. Piña. Así que bueno, esto es una cosa realmente muy sorprendente. Para hacer un poquito de historia, Alejandra nació en 1936 en el Hospital Fiorito de Avellaneda, en una familia judía de comerciantes. Su padre era vendedor puerta a puerta. Tiene una hermana, Miriam, que le dio varios sobrinos nietos. Alejandra tenía una relación fluctuante con su familia. Su diario lo consigna. En las entradas de su diario habla de esos momentos en que discrepaba con su padre, con su madre. Y también hay algo muy interesante, porque, como yo digo en el artículo que Odalis va a compartir en el blog, no hay nada extraordinario en Alejandra Pizarnik, en su nacimiento, en la familia donde nació, en Avellaneda. No hay nada extraordinario. Es un paisaje suburbano como el de cualquiera de nosotros. Lo extraordinario es que desde esa extracción social y desde esa educación, recordemos que Alejandra no tuvo una educación formal más allá de la secundaria. Ella inició estudios de periodismo y los abandonó. Y luego inició estudios de francés, pero no obtuvo un grado, digamos, universitario en eso. Entonces ella también se sentía en conflicto con esa necesidad que tenía su familia de que ella tuviera un título. Y esto también lo consigna en sus diarios. Hay un aspecto muy interesante. Yo les sugiero que compartan en el chat aquellas preguntas sobre lo que voy diciendo, que les parece pertinentes, y Odalis me las va a transmitir en tiempo. Y si no, toman un papelito y se anotan, como ayuda a memoria, cosas que quieran que en los últimos 15 minutos preguntarme acerca de esto que estoy narrando. Hay una cosa interesante y es ver también cómo las personas cercanas a Alejandra Pizarnik la describen a Alejandra. Así como empecé con esta cosa de cómo se describía a ella, con aquello que dijo Odalis, que es ni más ni menos que su último poema, escrito en su pizarrón, de forma mural, de forma cardinal, en forma de cruz,
con 4 versos de 4 estrofas dispuestos en el pizarrón, que fue su testamento. Luego ingirió 50 pastillas de seconal sódico. El seconal es un depresor del sistema nervioso central que produce episodios de taquicardia, pérdida de la noción del tiempo y del espacio. También produce un lento adormecimiento. Así que vemos que Alejandra decidió hundirse en la oscuridad muy lentamente. ¿Qué dicen de Alejandra sus amigos, por ejemplo? Voy a citar a Yvonne Bordelois. Yvonne Bordelois es una gran investigadora y autora argentina, poeta, con gran cantidad de libros. Permiso, Fernando, si quieres, Sí, cómo no. porque Neddy hace una pregunta en relación con la familia, Sí. como antes de que pases a los amigos. Dice, según lo que se dice, es que sus problemas comenzaron por problemas relacionados con su hermana porque sus padres la consideraban fea. Ese era un gran conflicto. Ella se consideraba fea. La bonita era Miriam. Y entonces ella estaba fuera de foco con el canon de belleza tradicional, digamos. Con respecto a la belleza, hay algo que dice León Ostrov. León Ostrov fue su analista, y sin embargo, su periodo de análisis con León Ostrov fue de solo un año, pero mantuvieron una relación durante toda la vida, y sobre todo una fluida correspondencia. Lamentablemente solamente se conservan 5 respuestas de León Ostrov y unas 20 y pico de cartas de Alejandra. Dice León Ostrov, en un pasaje que tituló Yvonne Bordelois, Recuerdo de Alejandra Pizarnik por León Ostrov. Dice Ostrov, mi primera impresión cuando la vi fue la de estar ante una adolescente entre angélica y estrafalaria. Yvonne Bordelois dice, sus vocales eran lentas y tambaleantes, y del todo irremisiblemente extranjero. Es interesante porque ella le preguntaban si era extranjera, porque como su familia era de una región de Europa central, ella tenía una cosa al hablar realmente extraña, una voz lenta, cadenciosa. Hay grabaciones de Alejandra en internet que pueden consultar buscando simplemente en YouTube. Hay poemas que ella recita y tiene una voz profunda, una voz aguardentosa, lenta, y algunas patinadas en las R's y cosas por el estilo, que han hecho que siempre le preguntaran a ella si era extranjera. Entonces también dice Yvonne Bordelois que era muy común que a altas horas de la madrugada, 3, 4 de la madrugada, sonara la campanilla del teléfono y ahí estaba esa voz lenta y cadenciosa, con sus muchos conflictos. También Olga Orozco, gran poetisa argentina, también tuvo una profunda amistad, una amistad maternal con Alejandra Pizarnik, y también refiere lo mismo, horas intempestivas de la madrugada, y ahí era donde los fantasmas la atacaban a Alejandra. Dice en una carta a León Ostrov también, dice, no obstante me siento aún adolescente, pero por fin cansada de jugar el personaje alejandrino. De todos modos, no hay ante quién jugar, a quién escandalizar, a quién conformar, pero me gusta la vida, siempre, ya lo decía. Yvonne Bordelois refiere esto, había estado internada en una clínica, supuse e inquirí por alguna operación, nada de eso, respondió tranquilamente. Como había ingerido una sobredosis de barbitúricos, hubo que hacer un levaje de estómago. Así de simple. Esto también lo comenta en una carta con Julio Cortázar, donde le dice que tuvo un intento de suicidio, y en el mismo momento Cortázar estuvo internado en París por un accidente automovilístico. Y es notable esa carta donde dice, yo te quiero viva, burra. Es una carta muy, muy fuerte, donde le dice que quisiera bajarle el slip y darle nalgadas, porque ella lo que necesita es estar viva, y que ella no, y que Cortázar no consiente ninguna otra cosa que tenerla viva. Lamentablemente no tuvo éxito en esto. Una de las cosas más interesantes que hizo Alejandra
fue los reportajes a Simone de Beauvoir y Marguerite Duras, dos mujeres notables del siglo XX. Y refería esto en una carta a Yvonne Bordelot diciéndole: como mis finanzas van atrozmente mal, le acabo de hacer un reportaje a Marguerite Duras, que me dejó contenta, pues nuestro encuentro fue opuesto al que tuve con Simone de Beauvoir. Es decir, que fue interesante, y las dos simpatizamos enseguida. Además, comenzaré a hacer un poco de crítica poética para cuadernos. Al diablo las ideologías. No estoy dispuesta a morirme de hambre, en homenaje a los intelectuales de izquierda. Es notable que fuera del país Alejandra se sintió profundamente libre, pero la limitación económica fue una constante en su vida. Ella nunca encontró realmente la manera de solventar sus propios gastos y siempre recibió la ayuda de sus padres. Y habla de esto también en una carta a Yvonne Bordelot, y dice: creo que mis angustias en París provienen del brusco cambio de vida. Yo, que soy tan posesiva, me veo aquí sin nada, sin una pieza, sin libros, sin amigos, sin dinero. Yo ando mejor que nunca, escribo, publico en las revistas de aquí, y lamentablemente trabajo en sitios infames para ganarme el duro pan de cada noche. Me fui del horrible empleo, ahora busco otro. Se ruega considerar que enviar esta carta me privará de un almuerzo. Si la ves por hacer a mi madre, no creo, pero por las dudas, no se lo digas. Si me angustia el asunto, sí y no. Mentalmente me siento libre y contenta, pero digestivamente vacía y melancólica. No hablemos más del asunto. No es de pobres hablar de la pobreza. La pasó difícil en París, pero fue una experiencia fundacional, una experiencia que marcó su vida y que la convirtió en una persona mucho más autosuficiente. Y si bien los miedos la acosaron durante toda su vida, en su literatura también se afirma, a partir de 1964 y su retorno al país, una decantación, y ya hay una voz clara, perfectamente reconocible de Alejandra Pizarnik en la literatura. Ella decía de sí misma: simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas. Y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? La constante de la tortura mental es dolorosa en Alejandra. No sé si podés compartir alguna de las fotos en pantalla completa, porque estoy viendo un mosaico de tu escritorio, Odalis. Entonces, quisiera que compartieras alguna de las fotos de ella en pantalla completa, si puede ser. Hay acá... ¿No se estaba viendo la pantalla completa? No, está un mosaico con lo que es tu escritorio, digamos. Por eso se ven chiquititas todas las fotitos que yo te mandé. ¿Ahí se ve ahora? No. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, les voy a relatar una... Ahora sí se ve, sí. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya. Sí. Les voy a relatar por la una... primera. Ahí está. Sí. Son más o menos, como les decía Odalis, de la misma época, ¿no? Son todas fotos más o menos de la misma época. Ahí está con Victoria Ocampo, con Manuel Mojica Lainez. Después vamos a hablar de la relación de Alejandra con Victoria Ocampo, con Silvina Ocampo. Hay una cosa interesante en una de las entradas de su diario, ya voy avanzando sobre los diarios, en París. Justamente hablaba de su relación con su tío francés y acá hay una entrada, pero no es de París, es de Buenos Aires, pero pinta un poco el panorama familiar. Dice: 22 horas, escena familiar. Mis padres y mis tíos, 4 cabezas nada más, pegotean sus pupilas ausentes de intensidad en la gruesa pantalla del televisor. Este grita toscamente y lanza sus sonidos hasta mi oído. Oigo también sus plañideras voces. Hablan de la ingratitud de mis hijos, de los hijos. Elogios a M o a B. Ambos terneras.
es decir, hijas respectivas de las 4 cabezas. M es una maravilla, 21 años, casada, un niño, un marido, 0 cuerno. Gran mujer que solo se interesa por el hogar y nada más. B es otra casualidad del destino, tan parco en estos prodigios. 29 años, un marido encontrado en una cacería, picnic realizado en Quilmes, contando con la ayuda de un amigo de ambos, quien decidió unir estas 2 almas convertidas al nacer en culos para mejor aprovechamiento del sillón familiar. 2 niños y 1 millón de perros, orgullo de sus padres que ven recompensado en ellos sus luchas, torturas y afanes. No sé qué daría por comprender este orgullo. La televisión es un estupefaciente inofensivo para burgueses introvertidos. Los botones de la luz, el aparato de televisión enfrente, muebles brillantes y un gramófono abandonado. Sobre la mesa, multitud de alimentos para que la mano ni la boca se aburran, mientras los ojos gozan estupefactos. ¿Y esto es el hombre? ¿Y para esto vivir? De cuando en cuando una voz osa admirar una imagen, pero no obtiene respuesta, prohibido hablar. Eso es para los humanos, mirar, comer, sentarse. Luego, un beso al partir. La velada estuvo encantadora. Hay una verdadera visión ácida de lo que es la realidad familiar, ¿no? La realidad de todos los días, la cosa cotidiana, los vínculos establecidos, aburrían a Alejandra, la ponían de mal humor. No quería concurrir a ningún lugar común de lo que se suponía que tenía que ser un adolescente en fines de los años 50, en principios de los años 60. También hay otra entrada donde habla puntualmente de su madre. Todo un tema, el tema de la madre y de la maternidad es una constante en la obra de Alejandra. Y a pesar de las ripideces de la relación, siempre fue un lazo en el cual ella se refugió verdaderamente, en el lazo de la madre, con sus vaivenes. Dice así: conversaciones con mi madre, hallo buena voluntad, le muestro las reproducciones de Gauguin y Van Gogh, le gustan. Sonríe ante los pechos descubiertos de las tahitianas, acepta el arte y a los artistas, pero siempre que se den en otro planeta, es decir, que no admite la posibilidad de mi realización literaria. No, son caprichos, vuelcos juveniles que ya pasarán, cuando la experiencia nos traiga la expresión serena. Observa ingenuamente que yo tendría que pensar más profundamente. Madre, diste justo. Te explico que aún no es posible. No acepta mis explicaciones. No hay médico capaz de ayudarte si no comienzas tú primero. Madre, imposible. Es una relación de familia complicada, pero bueno, todos tenemos ese tipo de cuestiones familiares, ¿verdad? Ella describe también su habitación en los diarios. Los diarios son interesantísimos, porque van desde piezas literarias a la cosa confesional de una manera muy dinámica. También hay poesía, también hay fragmentos de Quevedo, de grandes poetas que a ella especialmente le resonaban, entonces los transcribía exactamente a su diario. Dice: mi habitación llena de objetos queridos. Adoro entrar y suponer que jamás estuve en ella. Entonces miro con asombro todo, y hasta me gusta imaginar que no es mía. Así renuevo el placer de la posesión a cada instante. Así me obligo a no amarla rutinariamente. Momentos como este, en el que describo, rodeada de un benéfico y raro silencio, son todo lo que requiero para gozar, para amar la vida. Momento de paz, en el que la congoja se aplana, en el que la turbación exterior choca contra los cuadritos de las paredes que la obligan a retirarse, que me llena de felicidad serena y promisoria, tan opuesta a lo de los placeres violentos. Quisiera trabajar así días y días. Es notable como también en el diario ella consigna los vaivenes de su perfil psicológico. Encontramos un fragmento muy interesante que dice: tomo conciencia de algunos aspectos de mi ser. No me gustan las diversiones, o quizás no me gusta lo que el común de la gente llama diversión. Soy un ser triste, vestido por error de euforia. Soy un ser amargado que goza ante cualquier nimiedad que haga
Ahí está. Que goza ante cualquier nimiedad, perdón, me perdí, que haga olvidar la amargura, a no ser por mi disfraz, que espero quemar pronto, pero tengo todo lo estrictamente necesario para desagradar a la mayoría de los hombres y las mujeres. Es lo que yo digo, ella se sentía fuera de lugar, ella se sentía completamente ajena a todo lo que era la vida social, a todo lo que eran las relaciones humanas, lo que la sociedad imponía en ese momento. La sociedad argentina en esos años era como muy encasillada, ¿no? Los hombres no podían salir a la calle si no fuera de traje, las mujeres tenían que estar sumamente peinadas y arregladas en todo momento, se usaba mucho el spray, los batidos en el pelo y todas esas cosas que hablaban de una sociedad que no toleraba lo diferente, lo diverso. Alejandra habla también de su vocación de escribir con enorme pasión. Y dice así, reír fuerte, qué gracioso, pensaba escribir. Espejismos. Escribo terriblemente mal. Estoy deshonrada, sucia. No tengo dinero, ni amigos, ni amor. Deseos, solo deseos, pérdida. Mi vida es un eterno perder rociado de angustias y melancolías baratas. Nada queda. Hay una sensación de aridez vergonzosa. Así es la vida, Alejandra. Tengo infinitos deseos de suicidarme. Sonrío. Mentira. Más que morir quiero irme a las infinitas inexistencias. Mi cholito, mi amor, mi vocación, mi sangre, mi elección. Reír más aún, elegir. O me caso con alguien que no me ama, ni yo a él. O estudio y alimento una vocación que no es. Clara Silva, pobre mujer, engañada, fina y sensible como una hoja, me susurra en sus cartas. Si me hubiese visto ayer vomitando en el baño, de artista solo tengo el amor al vicio, de burguesa solo tengo el amor a escribir, reír. Ella también es impiadosa consigo misma. De esto voy a hablar un poquito más adelante, cuando hable de la publicación de su novela La Condesa Sangrienta. Otra cosa que fue todo un tema para Alejandra fue el amor. Ella estuvo enamorada de L, vaya a saber, se llamaba Luis, se llamaba Leandro, se llamaba Lisandro. Sus antologizadoras, sus compiladoras, sus exégetas cubren de pudor los nombres y no sabemos exactamente los nombres de estas personas. Y dice con respecto a esta cuestión amorosa, quizás él es solo una excusa para dejar de hacer algo que tal vez jamás amé, no sé, pero yo quisiera otra cosa para mí. Aún en estos momentos en que me siento tan animal, tan frívola, siento firmemente que deseo estudiar, escribir, curarme, viajar y no casarme nunca. Quiero agregar que deseo alguna experiencia sexual, with woman. Entonces, mi palabra, y él lo adoro, y él lo deseo, y tú al diablo. Tengo miedo, miedo, miedo. Acá, justamente, en esta entrada del diario, habla de su deseo sexual por las mujeres, ¿no? Que tenía ganas de tener una experiencia sexual. Estos diarios más o menos son de su adolescencia. Y entonces ahí estaba ese alma adolescente, torturada, tratando de definirse, tratando de encontrar su sitio en el mundo. También otra cosa que es una constante en Alejandra es la enfermedad, el malestar físico. Es una cosa que permanentemente, tanto en Buenos Aires como en París, ella refiere. El que se siente enferma, que se siente mal. Un ejemplo de esto son estas palabras: enferma, náuseas, dolores de cabeza y de pecho, los párpados derrotados, dormí 12 horas. Quise escribir 10 líneas describiendo una escena erótica, terrible. Escribo ahora con dificultades, respiro mal, apoyo la mano en el rostro, y me duele la piel, me acaricio el pelo y la nuca estalla. No lloro porque no puedo. Alejandra, qué descanso. Son las 11:20 horas.
Me siento como Molly Bloom. No, exagero. Pienso en él. Pero no me da las fuerzas. Cada vez está más lejano. Tengo deseos de embriagarme, de olvidar que he nacido. Y cómo me duele todo, todo menos el alma, que ya no está. Sigo soñando con D. Jamás la tendré. No importa. Me gusta soñar con ella. Antes de dejar a L. Quisiera que me tome para demostrar mi desinterés. No lo haré por miedo a tener un hijo. Otro de los temas que expresa esto era el atavismo de la virginidad, ¿no? En esa época en la que le tocó vivir a Alejandra, donde la virginidad para la mujer era un valor a sostener, sobre todo en una familia judía tradicional. Ya sigue con el tema del amor. Dice, no puedo dejar a él, no puedo. Hoy intenté mostrarle mi confusión mental, mi desequilibrio, mi apego al psicoanalista, mi incapacidad de elección, tan fundamental en él. Pero no reaccionó como yo esperaba, no. Quiere ayudarme. Su hermoso rostro se acercó amorosamente al mío, mientras sus labios susurraban maravillosas frases. Los ojos oscurecidos por la emoción, las manos, sus bellas manos buscando las mías, emocionada, pero nada más, excitada, terriblemente excitada, pero nada más, al diablo. Mi sensibilidad se agita solo conmigo, me sentía afectivamente impasible, tremendamente pasiva, como si sería natural ese cariño por mí, como si el no quererme sería una anomalía. No sentía agradecimiento, me veía materialista, dura y valiosa, como un prodigio inhallable. Hasta pensaba en la suerte de él al encontrar una mujer tan maravillosa como yo, no ironizo. Ahora me extraño, solo me amo a mí misma, se lo dije a él, y se alegró. Así me amarás más a mí. Tengo la sensación de haberlo leído en algún lado. Cuanto más se ama o se odia uno a sí mismo, más capacidad hay de amar u odiar a otro. No recuerdo si lo dice Guide, Proust o Breton. ¿Qué importa? Si yo no puedo amar. Es una constante, ¿no? Esta cuestión del amor y del desamor. No sentirse amada, rechazar el amor. Son todas cosas que se van dando de manera cíclica. Y también sus vaivenes que tienen que ver con el deseo sexual, ¿no? En otra de sus entradas dice, emocionada, signos de admiración. Acabo de ver en la televisión un maravilloso conjunto de ballet interpretando la séptima sinfonía de Beethoven. Cada vez que aparecía el pequeño fauno, sentía extraños anhelos. Adoro el ballet. Adoro los cuerpos de los bailarines. Me gustan más los hombres. Es un éxtasis ver una foto de Liffiard en Maillot. Serge Liffiard, el bailarín que ella cita en este diario, lo googleé porque honestamente no lo conocía, muerto hace muchísimos años, era un hombre verdaderamente muy buen mozo y con una carrera de primera estrella del ballet impresionante, realmente unos logros impresionantes. Bueno, acá la tenemos a Alejandra Pizarnik totalmente enamorada de Serge Liffiard. Sus vaivenes con este muchacho L terminan en que ella lo abandona. Y hay en sus diarios, porque realmente, como justamente se están publicando digamos, esta nueva y revisada Alejandra, biografía de un mito, me he dedicado mucho a los diarios porque es la mejor forma de conocer a la persona. La literatura es fascinante, ya vamos a ir a eso. Pero dice Alejandra, no hago nada más, no sé qué hacer, estoy cansada, muy cansada. Hoy no haré el sumario del empleo de mis horas diurnas. No hay que decir, salvo que adelanté en mi diagnóstico. Ya aprendí cabalmente que soy distinta de la mayoría de la gente, que ellos piensan y yo no, porque no puedo, porque me ocurre algo, porque estoy enferma, sí, estoy enferma. Me pregunto si a todos los neuróticos les ocurre lo mismo. De pronto me admiro de todo lo que hice, de mis papeles,
Algún día van a estar en el museo de algún instituto psiquiátrico. A su lado habrá un cartel, poemas de una enferma de 19 años, imposibilidad de razonar. Y no se equivocó, porque sus papeles terminaron en Princeton y en la biblioteca del maestro. Así que tenía una propiedad clarividente, porque verdaderamente ella tenía un concepto extraño de sí misma. Fíjense estas pocas líneas. Nunca meditó, jamás reflexionó, ninguna vez pensó. Parece ser que es sensible, propensión a considerarse genial, agresiva, acomplejada, viciosa, no muerde. Es despiadada, así como en su poesía va a buscar exactamente la esencia, la decantación, la destilación de las palabras exactas, es impiadosa consigo mismo. Cuando se describe, se mutila directamente. Hay descripciones muy interesantes porque ella tenía una manera casi novelesca de relatar sus experiencias. Entonces, acá hay una muy interesante, es un poquito extensa, pero vale la pena, dice, 18 horas, exposición de Spilimbergo. Lino Eneas Spilimbergo, uno de los maestros del arte local, uno de los más grandes pintores de la República Argentina, inscrito en la corriente cubista, un verdadero maestro, quizás mi pintor favorito argentino. Dice, exposición de Spilimbergo, sensación de dicha. Atiendo un cuadro que denota influencias de Picasso, un rostro de mujer. Debajo hay algo gris que interpreto como una flor. ¡Qué hermoso! Me fijo en la ubicación de los planos. Como jamás vi ningún manual de pintura, ni conozco la menor regla pictórica, exprimo mi sensibilidad para tapar mi ignorancia. Crear. Sea en donde fuere, basta crear. Es lo que pensaba cuando caminaba por los kioscos de libros del Cabildo. La plaza en que están instalados es pequeñita y miserable. Solo tiene unos arbolitos filosos y míseros. Me pregunto para qué los han puesto. Para que haya verde, para que haya creación. Miro un arbolito y me prometo crear, crear y crear. Ser como la naturaleza, creadora como ella. Paseo por la calle Florida. Rostros, más rostros. Millares de mujeres con los labios pintados. Cada una tiene un rouge rojizo y espeso. Cada una se ha plantado frente al espejo, se ha pintado cuidadosamente, corrigiendo con los dedos o con un pañuelito los errores cometidos. Algunas usan sombrero. Han cuidado de ponérselo bien, cosa que no esté ridícula. Luego, una mujer embarazada, que oculta su protuberancia abdominal bajo un amplio tapado. No importa la estética, procrear, procrear. Pienso que cada hombre que pasa tiene un falo, y en él varios seres en potencia. Pienso que cada mujer que pasa tiene su propio útero, apto para portar seres. Y siguen pasando. Y siguen, rostros, todos iguales. Y ergo mi cuerpo. Esto es tal cual. Ponen entre comillas sí. Y ergo mi cuerpo. Miro el cielo y me siento trascender. Me siento llamada, supremamente llamada. He de crear. Es lo único que importa en el mundo. Agregar algo, desear, dejar algo. En el kiosco vi un librito, Fausto de Goethe. ¿Qué importa que Goethe haya muerto? Allí está el testimonio de la realidad de su existencia. La muerte no puede contra él, nada puede. Ni la guerra, ni el avance atómico, ni los burgueses ni en sus Cadillacs, ni el portero que barre la vereda. Oh, crear. He de crear, es lo único importante, es lo único que queda. Crear y nada más. He de tapar el fracaso de mi vida con la belleza de mi obra. Crear. He de tapar el fracaso de mi vida con la belleza de mi obra. ¿Quién puede decir semejante cosa de sí mismo sobre el filo de los 20 años? Eso nos habla de un perfil psicológico muy importante. La cosa de sentirse fuera de época es una constante también en Alejandra Pizarnik. Ella se sentía completamente desajustada, no correspondía a ningún canon. De hecho, es muy simpático su encuentro con Fernando Noy. Fernando Noy había escuchado hablar de Alejandra Pizarnik y la llama por teléfono y quedan en verse, y la cita en su departamento de la calle Montevideo, donde él acude y ambos estaban drogados. Entonces dice Fernando Noy
que ese encuentro fue realmente muy divertido porque eran frases incoherentes. Y se encontró justamente un amigo, Alejandra Pizarnik, en esta rareza de Fernando Noy, que es un personaje realmente muy simpático. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y también tuve oportunidad de conocer a otro gran amigo de Alejandra Pizarnik, que fue Arnaldo Calveira. Arnaldo Calveira era un autor argentino residente en Francia por más de 40 años. Yo tuve el placer de estrenar una obra de su autoría, Cartas de Mozart, que le hicimos en el Centro Cultural San Martín, y Arnaldo vino al estreno, y era un hombre tan dulce, tan fascinante, verdaderamente un hombre dulce. Esa es la palabra que tengo que describirlo. Yo, en mi adolescencia, porque yo no tenía 25 años cumplidos, no había descubierto aún a Alejandra Pizarnik, y me perdí la maravilla de hablar de Alejandra con Arnaldo, que era un ser absolutamente encantador. Pero bueno, me llegó la información tarde, cuando Arnaldo ya no está entre nosotros. Hay una cosa muy interesante, y es algo que evidentemente ha molestado mucho a su familia, y que por eso tardó tanto en conocerse, que es la Alejandra, digamos, más sexualizada, la Alejandra justamente que transita la bisexualidad, y nada más ni nada menos que enamorada de Silvina Ocampo, la esposa de Adolfo Bioy Casares. Ellas tenían una relación totalmente platónica, donde evidentemente Silvina desestimaba completamente esta tontería de una niña jovencita que quería acostarse con ella. Pero bueno, es sabido que, digamos, los problemas de familia que acontecieron entre Silvina y Victoria Ocampo fueron ocasionados porque una sobrina de Victoria se fue con Adolfo Bioy Casares, con Silvina Ocampo, a su luna de miel, y ellos tuvieron relaciones sexuales con esta muchacha, que quedó realmente muy traumatizada. Fue su primera acercamiento a la sexualidad, esta chica muy jovencita, que termina suicidándose. Eso produjo realmente una escisión en la familia Ocampo, porque fue muy mal visto por Victoria, que era la matriarca de la familia, y entonces esto produjo realmente un distanciamiento entre las hermanas. Con esto lo que quiero ejemplificar es que para Silvina Ocampo no era ninguna novedad tener relaciones sexuales con otra mujer, pero evidentemente ella desestimó a Alejandra, dejándola realmente muy insatisfecha. Y ahí es donde yo me permito teorizar acerca de un cambio brusco en la literatura de Alejandra Pizarnik, después de haber publicado su libro más importante, Árbol de Diana, los trabajos y las horas, libros realmente que la consolidaron a ella. Ella pega un vuelco totalmente de 180 grados y publica La Condesa Sangrienta en 1966. Y esta historia es muy interesante porque es la historia de Elsbeth Bathory, una condesa que cometió más de 600 asesinatos, crímenes rituales relacionados fuertemente con el lesbianismo. Ella quería conservarse joven, bebía y se bañaba en la sangre de doncellas vírgenes que en sus dominios, porque era una gran terrateniente, las familias le llevaban a sus hijas para que les enseñe modales, para que les enseñe cortesía, y ella terminaba asesinándolas de una manera tremenda. Alejandra toma, digamos, a la condesa Bathory y escribe justamente La Condesa Sangrienta, donde relata desde un punto de vista casi periodístico, ¿no? Todos estos excesos. Y yo creo que esto tiene una estricta relación con el fracaso sentimental que ella siente con Silvina Ocampo. Silvina realmente no la rechaza de plano, pero no le da lugar, no le da cabida. Esto realmente daña profundamente la psiquis de Alejandra. Entonces Alejandra hace surgir el monstruo en toda su dimensión. Para mí, esa condesa sangrienta, esa mujer que la desgarra, que le quita la sangre de las venas, es Silvina Ocampo.
Pero esto es una teoría personal y es una teoría que puede ser refutada. Yo encuentro un enorme correlato en esto, y sobre todo teniendo en cuenta escritos como este que voy a leer, donde habla abiertamente del deseo sexual, Alejandra, y dice: es muy tarde, estoy excitada, deseo un cuerpo junto al mío, cualquiera, cualquier sexo, cualquier edad. Eso es lo de menos. Basta un cuerpo a quien tocar y que me toque. Mi sangre galopa. Ah, deseo fervientemente. Me disuelvo en deseos eróticos. Nada de amor, no, nada de eso. Sí, lo que yo quisiera es vivir mi vida diurna entre libros y papeles y pasar las noches junto a un cuerpo. Ese es mi ideal. ¿Es lascivo? ¿Es lujurioso? ¿Es estúpido? ¿Es imposible? Es mío. Y con eso basta. Pero ¿dónde conseguir ese ser? Tendría que ser alguien como yo, que desee lo mismo que yo. No existe. Sé que no existe. Mi locura es única, mi originalidad, mi extremismo. ¿Qué será de mí? No lo sé. Solo sé que no puedo más, que me muero de impotencia. Realmente es fuerte, no solamente por la mención explícita del deseo sexual, sino por la sensación de frustración. Y todos sabemos, en desengaños amorosos o en deseos no correspondidos, lo frustrante que es esto en la vida de una persona. Pero en Alejandra Pizarnik esto parece magnificarse. Hay una enorme lupa de persona que observa la vida, de ser hipersensible a los estímulos de su entorno, que la hace ser particularmente susceptible y que la hace ser vulnerable. Tan vulnerable que decidió poner fin a su vida. Hace muchos años estudié a un poeta veneciano que se llamó Carlo Miquelstetter, que se suicidó a los 24 años luego de escribir su tesis doctoral. Y Carlo Miquelstetter decía que muchas personas se extinguían como una lámpara por falta de aceite, pero que también las lámparas se apagan por exceso de aceite. Y es verdad, si uno lleva una lámpara de aceite de más, de combustible, se va a apagar. Y esto que le pasó a Carlo Miquelstetter allá en Venecia a los 24 años, le pasó a Alejandra a los 36 años. La idea de terminar el sufrimiento, de terminar con su vida, de que ya estaba todo hecho, y que no quiere ir nada más que hasta el fondo, y el fondo justamente es ese, ir a buscar la muerte, ir a buscar descanso en la muerte. Hay algo interesante acá, y es un amigo que en París la presenta en círculos literarios, y Alejandra refiere esa presentación de esta manera. Dice: Arturo me presentó unos amigos suyos. Esta es Alejandra, la niña más dotada del mundo, tiene lo que Dios puede conceder a un ser humano, y sin embargo está siempre triste. Uno de ellos dijo que mi tristeza se manifiesta más en los labios que en los ojos. El mozo del café me preguntó: ¿y? ¿Hoy también opina que la vida es mala? Y se rió bondadosamente. Yo lo miré y solo se me ocurrió que usa dientes postizos. Me dio un acceso de risa. Le dije a Arturo: usted me hace fama de melancólica. Contestó: es porque te quiero mucho. En la visión de los amigos de Alejandra, en las referencias de Yvonne Gordolois, o de Olga Orozco, o de este Arturo, terminamos de completar ese rompecabezas que es Alejandra Pizarnik. Una mujer que tiene todo para la felicidad, que tiene todo para ser brillante, y que sin embargo es melancólica, es triste. Parece que nada le alcanza a Alejandra. Y eso se manifiesta también en la literatura. Y vamos a leer un poco de la obra literaria, porque estoy demasiado sobre la vida de Alejandra, y la literatura la define. En su primer libro también, Vagar en lo opaco. Mis pupilas negras sin ineluctables chispitas. Mis pupilas grandes, polen lleno de abejas. Mis pupilas redondas, disco rayado. Mis pupilas graves, sin quiebro absoluto. Mis pupilas rectas, sin gesto innato. Mis pupilas llenas, pozo bien oliente. Mis pupilas coloreadas, agua definida. Mis pupilas sensibles, rigidez de lo desconocido. Mis pupilas salientes, callejón preciso. Mis pupilas terrestres, remedios cielinos.
mis pupilas oscuras, piedras caídas. En este poema comienza a peregreñarse un uso singular del lenguaje. En esta descripción de sus pupilas, la reiteración sonora de la oración mis pupilas y los adjetivos que la acompañan, hace que tenga una cadencia especial. También está ausente de todo signo de puntuación. Voy a pasar a su próximo libro, que es un PDF que tiene todas las obras completas de Alejandra, y no me quiero quedar solamente en el primero de sus libros. Vamos a su segundo libro, Un signo en tu sombra. Aquí hay uno interesante. Voy cayendo. Está dividido en dos cantos. Uno. El vino es como un llanto desolado que humedece mi juventud frente a tus besos que otra deglute. El vino es el elixir que pulveriza los pestilentes deseos de mi cuerpo, que aletea gimiendo frente a tu efigie de sombra amodorrada. 2. El vino se aclara, mezclando mis lágrimas tan mudas. Tu rostro de gitano enharinado aparece en cada burbuja. Mi garganta es un archipiélago maldito. Mi sien la tapa de un pozo inmundo. Desearte amor y enfrentar tu altura con cursis angustias. Cierra con un signo de admiración. Vamos con otro poema. Lejanía. Mi ser henchido de barcos blancos, mi ser reventando sentires, toda yo bajo las reminiscencias de tus ojos. Quiero destruir la aplicación de tus pestañas, quiero rehuir la inquietud de tus labios. ¿Por qué tu visión fantasmagórica redondea las cálices de estas horas? Este es un problema donde ya empieza a aparecer una forma también sui generis de puntuación. Cada uno de estas líneas, de estos versos, termina en un punto. O sea, el poema inicia en cada línea y termina con un signo de interrogación. El tema de la puntuación es muy interesante. En su libro de 1956, La última inocencia, lo dedica a León Ostrov, su analista. Y después voy a leer algunos fragmentos de las cartas a León Ostrov que son muy interesantes. El primero de los poemas, Salvación, profético. Se fuga la isla y la muchacha vuelve a escalar el viento, y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora es el fuego sometido, ahora es la carne, la hoja, la piedra, perdidos en la fuente del tormento como el navegante en el horros de la civilización que purifica la caída de la noche. Perdón. Ahora, la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. Es un poema también que tiene simplemente un punto al final. Y se lo dedica, como todo el libro, a León Ostrov. Es muy interesante. Vamos a leer una carta de Alejandra, carta número 4, en la correspondencia, compilada por la hija de León Ostrov. Es muy interesante. Dice: queridísimo León Ostrov, gracias por su carta. Jamás he recibido y bebido palabras con tanta intensidad como las suyas. Justamente la noche anterior me había hecho una orgía de autoconmiseración. De nadie te recuerda y todos te olvidan, pero desperté y vi su carta, entonces el enemigo se corrió. Lo que me sucede es que tengo la maldita manía de comunicar exclusivamente mis angustias. Cuando estoy bien, cuando el ser canta y se encanta de estar en este mundo ancho y alto, no se me da por escribir una carta y decir que tout va bien. Me fui de nuevo del hogar familiar. Estoy en una piecita en la Rue des Écoles, que habito gratuitamente, aunque no tanto, pues debo pasarme 2 horas por día con una niñita por el Luxembourg, o a veces colaborar en las tareas domésticas, en las que ya soy una experta. Y además no salir de noche varias veces por semana, cuando Madame et Monsieur salen y yo velo por la niñita, a la que por otra parte degenero y pervierto, pues le dejo hacer y decir todo lo que le prohíben.
Además dibujamos juntas. Tiene 2 años y medio. Y ya llegó al arte abstracto. Haz un perro, le digo, y hace esto. Y hace como un corchete hacia abajo. Haz un caballo. Y hace una barra y una O. A papá, un corchete en esta forma. A mamá, un corchete hacia abajo. De todos modos me tendré que mudar, pues me dieron la pieza por un mes solamente. Veremos qué haré y cómo se las arreglará sin un centavo. Me veo con algunos pintores argentinos, todos angustiados por el dinero. Yo de mi parte habito con frenesí la luna. ¿Cómo es posible preocuparse por el dinero? Pero me gustaría no enajenar mi tiempo en un trabajo prolongado, lo que probablemente tendré que hacer. Pero quiero mi tiempo para mí, para perderlo, para hacer lo de siempre, nada. Estoy tratando de hacer o comenzar a hacer un poco de periodismo para la Gaceta de Tucumán. Mi tío Armand, no el que me hospeda, pues tengo 2 tíos aquí, conoce a Simone de Beauvoir y me dijo que yo le puedo hacer un reportaje. Ayer la llamé por teléfono, fue la sorpresa más grande de mi vida. Marco el número y me responde una voz de sirvienta gallega. Yo creo haberme equivocado y pregunto de nuevo por Madame Beauvoir. C'est elle qui parle, dice la voz a los gritos. Le murmuré mi nombre y le murmuré lo del reportaje. Me respondía a los gritos, una voz tan rara, tan funcional, tan al mismo tiempo generosa, porque se da tanto a pensar de su fealdad, e histérica y flexible, y hacía tanto contraste con mi lentitud, mi gravedad, mi sentarme sobre cada palabra como si fuera una silla. Cuando corté, el reportaje será tal vez la semana próxima, me dio un ataque de risa interminable, y me fui a jugar con la niñita que se me quedó absolutamente sorprendida por mi euforia, de verme tan animosa y deseosa de jugar. No dejé de pensar en esa voz durante todo el día. No sé por qué la asociaba con el abismo que existe entre la poesía y la vida, entre un gran poeta que en general vive como un oficinista y un ser que hace un poema de su vida, pero que no puede escribir poemas. Pensé, si no habrá que elegir orden, método, trabajo fecundo, existencia mensurada, estudiosa. Entonces se escriben grandes poemas y grandes novelas. O lo otro, un sumergirse en la vida, en el caos de que está hecha, en las aventuras. Oh, la vida de aventuras que cuentan los libros para niños. ¿Me la darás a cambio del todo lo que me la darás a cambio de todo lo que he sufrido? Cito y de forma de memoria, en fin, ¿cómo vivir? Lo que me dice del problema con mi madre es más que cierto. Aquí en París me surgieron recuerdos de cosas viejas que creí sepultadas para siempre. Rostros, sucesos, etc. Los anoté y traté de analizarlos seriamente. Pero el rostro de mi madre, yo que tengo una memoria excepcional para los rostros, sino que lo veo en la niebla, esfumado, como el negativo de una foto. Conscientemente no la extraño. No sé qué decirle en mis cartas, ni tengo ganas de decirle nada. Ella me envía 3 o 4 frases convencionales y muchos abrazos. Posiblemente no me importaría no verla nunca, pero no confío en esas afirmaciones. He pensado en el análisis. En Buenos Aires lo había descartado de mis proyectos, pero aquí me asalta e invade muchas veces la evidencia de mi enfermedad, de mi herida. Una noche fue tan fuerte mi temor, enloquecer, fue tan terrible, que me arrodillé y recé, y pedí que no me exiliaran de este mundo que odio, que no me cegaran a lo que no quiero ver, que no me lleven a donde siempre quise ir, pero para hacerme el psicoanálisis necesito ir a Buenos Aires. Y no sé si aún deseo volver o no. Creo que mis angustias en París provenían del brusco cambio de vida. Yo, que soy tan posesiva, me veo aquí sin nada, sin una pieza, sin libros, sin amigos, sin dinero, etc. Mi felicidad más grande es mirar cuadros. Lo he descubierto. Solo con ellos pierdo conciencia del tiempo y del espacio, y entro en un estado casi de éxtasis. Me enamoré de los pintores flamencos alemanes, particularmente Memling, por sus ángeles, de Paolo Uccello, de Leonardo, la Virgen y el Niño, Santa Ana, por supuesto, que me arrastró a una larga y absurda interpretación sexual, aunque en verdad no hay que interpretar, pues todo está allí, y naturalmente Klee, Kandinsky, Miró, Chagall, los preferidos por ahora. Me parece muy bien que se haya llevado un balde de flores. Yo por ahora, esto es en relación a que Ostrov le dice que en el Café de Flores
Floré, creo que se dice, él se robó un balde de los de poner el champán. Entonces ya le contesta. Lo recuerdo de la carta de Ostrov, que es una de las que se conserva. Me parece muy bien que se haya llevado el balde de Floré. Yo por ahora me porto juiciosamente, solo unos pocos libros, pero si me tuviera que llevar algo sería la fachada de una casa desmoronada de un pueblillo llamado Fontenay-aux-Roses, cuya estación de ferrocarril está llena de rosas. Las ventanas de esa casa tienen los vidrios de color lila, pero de un lila tan mágico, tan como los sueños hermosos, que me pregunto si no terminaré penetrando en la casa. Tal vez, si entro, me recibe una voz. Hace tanto que te esperaba. Y yo ya no tendré que buscar más. Se hacen, algunos poemas. Cuando los corrija le enviaré algo. Sigo dibujando pequeños monstruos. Y leo al perro del otro modo. Escribo minuciosamente mi diario y envejezco. Cumplí años y soñé que me decían, el tiempo pasa. Pero no lo creo. Quevedo tampoco lo creía. Miro el tiempo que pasa y no le creo. Cito de memoria. Mi único ruego constante es que no me abandone la fe en algunos valores espirituales. Poesía, pintura. Cuando me deja temporariamente viene la locura. El mundo se vacía y rechina como una pareja de robots copulando. Le buscaré las revistas y todo lo que necesite. Y llegará a necesitar. Abrazos para usted y para Alejandra. Numero las cartas para nuestros futuros biógrafos. Es notable la conciencia de eternidad que tenía Alejandra, que escribía un diario para que fuera publicado, que numeraba las cartas para no darle complejidad a los biógrafos. Y sin embargo, y acá te pido, Dales, que pongas el facsímil de la escritura de Alejandra en pantalla, sin embargo es notable cómo Alejandra complicó a sus exégetas, a sus estudiosos, con páginas hiper recontra corregidas, de una corrección realmente que asusta, y asusta tanto que estas personas omiten de la publicación este tipo de escritos. Si yo no lo veo a pantalla completa, Odalis, así se puede apreciar un poquito lo mucho que esta muchacha ha corregido ese escrito. Muchas veces ella mecanografiaba. Ahora sí. No, yo no lo estoy viendo. Ella mecanografiaba sus escritos para limpiarlos, digamos, no, ahí está. Ahora se ve acá en pantalla completa. Ustedes ven que está tachado en negro, tachado en rojo, tiene llamadas. Sí, se ve. Bueno, eso es un manuscrito de Alejandra Pizarnik. De hecho, este es el reportaje que le hizo a una de estas dos mujeres, a Marguerite Duras. Ella y le hizo el reportaje a Marguerite Duras y a Simone de Beauvoir. Como tenemos en pantalla el de Duras, voy a leer un fragmento de lo que escribe en su diario con respecto a Simone de Beauvoir. Dice, de más está decir que el corazón jamás volvió a molestarme, sino que lo que sucedió fue festejo exclusivo para el encuentro, título de un cuento que hice sobre lo que acabo de contar. Olvidaba decirle que Simone de Beauvoir me dijo que por qué soy tan tímida y cómo voy a hacer para persistir en los reportajes con tamaña timidez. Me pregunto cómo haré ahora para escribir un artículo sobre las idioteces que le pregunté. ¿Quiere que se lo envíe cuando se publique? ¿Conoce ese poema de Eliot y cómo podría yo atreverme? Esto es un fragmento de una carta a Leon Armstrong. Y después continúa. El reportaje fue el martes. Desde entonces hasta hoy, viernes, no he salido de esta casa, de mi cuarto sombrío y no muy lindo. Ha llovido hermosamente y me han faltado ganas y motivos de moverme. Leí varios libros, escribí varios poemas, no hablé con nadie, sino los saludos convencionales de siempre, y descubrí que me sentía, apenas me atrevo a decirlo, casi feliz. Exceptuando las veces que me acordaba, estás en París, tienes que salir, tienes que ver. Entonces, la angustia. De todas las cosas que podemos señalar de Alejandra Pizarnik, está en primer lugar una literatura notable, en primerísimo lugar, una literatura notable. Y haber arribado a una síntesis realmente, como en este poema que se llama Origen. Hay que salvar al viento. Los pájaros queman el viento.
en los cabellos de la mujer solitaria que regresa de la naturaleza y teje tormentos. Hay que salvar el viento. Es una poesía bella, es una poesía breve, y sobre todo, detrás de todos estos poemas, siempre tenemos que imaginar a Alejandra corrigiéndolos, y reemplazando palabras, hasta lograr exactamente lo que ella quiere, que es ir ni más ni menos que hasta el fondo. Es algo que fue realmente un rector en su vida, y fueron sus últimas palabras, su testamento. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Bueno, ya está siendo casi las 9:30 de la noche, prometí terminar a las 9:30 y darles a ustedes la posibilidad de hacer preguntas un poco. Es un recorrido incompleto, porque realmente es muy vasto el universo de Alejandra. He tratado de entresacar fragmentos de su literatura, de sus diarios, de las cartas a León Ostrov, que son de las cosas más interesantes que se pueden leer. Así que si ustedes tienen ganas de hacer preguntas, lo voy a hacer. Las voy a responder, perdón. Gracias, Fernando. Fue bellísimo, además. Bueno, voy a empezar yo. Yo estaba pensando, te decía al principio cuando estuvimos conversando un poco, y después lo he seguido pensando durante toda tu bellísima intervención, que es genial, además, porque lo he visto ahora que hay como una vuelta, un retomar nuevo a Pizarnik en las redes, constantemente están saliendo. eh, Sobre todo a lo mejor tiene que ver con todo esto del libro que recién sale, me imagino que pueda ser. Hay una vuelta, un retomar, sobre todo a estas partes de los diarios, a la poesía. A mí a veces me resulta extremadamente doloroso leerla, duele, ¿no? Uno se siente a veces, o por lo menos yo, ¿no? Muy identificada con muchas cosas, y es difícil a veces la lectura. Pero también he leído, hay otra Pizarnik, hay una Pizarnik que tiene con un humor exquisito, hay una prosa maravillosa de Pizarnik, y te pregunto eso, ¿no crees que de alguna manera la academia le debe estudios mucho más profundos, no tanto a lo mejor a su vida, a toda esta relación con los diarios, a todo su eso, sino a la literatura, a la obra, a la influencia de Pizarnik en la literatura contemporánea, sobre todo en la literatura femenina? He leído algunas jóvenes escritoras y reconozco a Pizarnik en ellas. Sí, sí, sin duda, porque una de las cosas más interesantes es el método Pizarnik, ¿no? Y en estas tachaduras, como veíamos en este facsímil, se ve el método, ¿no? Se ve la búsqueda de la palabra, las correcciones y las correcciones sobre las correcciones en otra tinta. Yo leí, hablando de eso, de las correcciones de lo que ella hacía, estaba leyendo una parte de ella donde decía que más allá del tema, que lo que le pasaba era que no sabía, no sé cómo puede decir eso, pero lo decía, que no sabía escribir, que se sentía mal, que tenía temas, tenía para decir, es decir, tenía lo que quería decir y no hallaba las maneras, la técnica, el dominio del lenguaje para decirlo. Yo no lo creo. Bueno, mira, acá justamente estoy frente a un fragmento de 1972, el año en que ella decidió su muerte, y dice: no poder querer más vivir sin saber que vive en lugar mío, ni escribir si para herirme la vida toma formas tan extrañas. Y acá está el poema final de ella, que, a ver si lo puedo poner en pantalla. ¿Ven que está escrito en forma mural? Sí. En forma de cruz. Está escrito en forma de cruz, con un epílogo aquí. También tiene que ver con los puntos cardinales. En la parte de arriba dice: criatura en plegaria, rabia contra la niebla. A la izquierda, escrito en el crepúsculo. A la derecha, contra la opacidad. Abajo, no quiero ir nada más que hasta el fondo.
abajo a la izquierda, o vida, o lenguaje, o Isidoro. Esas fueron sus últimas palabras, ese es su testamento literario, no quiero ir nada más que hasta el fondo. Y fíjense qué síntesis, ¿no? Una de las cosas que a mí personalmente como autor, en mi modesta literatura, más me costó conseguir, y estoy hablando de 46 años de literatura, yo empecé a 47, empecé a escribir a los 10 años. En 47 años de literatura lo que más me costó es la síntesis. Y una de las cosas que tenía, yo tuve uno de los programas de televisión que escribí, lo escribí en coautoría con una amiga mía que también es una excelente autora, y ella lo que hacía era achicar, corregir y condensar la esencia de mis escenas, porque decía que eran muy largas, que había mucho palabrerío, y logré percibir quizás en esa coautoría, que no fue frecuente en mi vida. He sido autor fantasma, me han pagado para escribir para Televisa de México una de las novelas más importantes de la República Argentina en versión mexicana, pero eso lo hacía yo en soledad con las directivas del autor famoso, que me pagaba mi silencio y mi no figuración, y me la pagó en dólares y muy bien. Así que yo estoy contento con eso. No lo vivo como una postergación, y quizá revele de qué novela se trata cuando esta persona ya no esté entre nosotros. Mientras tanto le conservo el secreto. Pero el escribir con mi amiga Norma en coautoría me ha dado la pauta, allá por 1996, de buscar la síntesis. Y es una conquista muy cercana. Pasados mis 50 años pude concretamente lograr una síntesis que Alejandra tenía de una manera maravillosa, prodigiosa. Realmente es una maestra de la síntesis. Y yo invito a todos a sumergirse en la literatura de Alejandra Pizarnik, porque es una literatura que no defrauda, es una literatura que realmente acompaña e ilustra, y donde hay enorme cantidad de referencias, primero que nada a los surrealistas y al siglo XIX en Francia, Flaubert, Baudelaire, Rimbaud, Marcel Proust. Ella se queja mucho de Marcel Proust. Ahora me acuerdo que este autor, para que escribí la telenovela para Televisa de México, me decía que Marcel Proust era un hombre que tenía mucho tiempo libre, porque cada uno de sus libros era un tomo así, tremendamente extenso. Dice que era un hombre con mucho tiempo libre. Bueno, Alejandro también en sus diarios, ahora los cito de memoria porque no voy a buscar el fragmento, ya es bastante tarde, pero decía justamente que había dejado de leer Las Flores del Mal porque la superaba. Y ahí está, no, Las Flores del Mal es de Baudelaire. Me refiero a Proust, que había dejado de leer a Proust porque lo superaba. En lo busca del superaba tiempo. completamente. En busca del tiempo perdido, exactamente. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? sí, ¿alguien quiere comentar, ¿Qué hacer tenemos preguntas? en el chat? Uruguay. Uh-huh. En el chat sí había escrito, Eneide había escrito esto último que no lo había visto, que nunca habló del afecto que recibió. Bueno, eso es cuestionable, digamos, porque ella recibió afecto. De hecho, este muchacho L, con el cual ella salía, tenía una relación, un romance que aparentemente, por lo que se desprende de sus escritos, no pasó a instancias sexuales, sino que fue más bien un romance con todas las de la ley de la época. Pero ella decide abandonarlo, y luego en otras entradas del diario llora y sufre por haber abandonado a L, pero ella quiere abrirse a nuevos horizontes, no quiere, digamos, a sus 19, 20 años, estar atado a una persona y que sea ese hombre el único hombre que ella conociera en su vida, digamos. Y también lo utilizaba en las discusiones familiares, esto es muy simpático, para amenazar a su papá que se iba a casar con él. Entonces, aparentemente neutralizaba muchas cosas, muchos embates de su padre, porque la amenazaba que se iba a casar con ese muchacho. Evidentemente no lo querían. Pero era muy, muy simpático eso, ¿no? Amenazar con casarse para sacarse de encima un problema familiar. ¿Alguna otra pregunta tenemos? ¿Alguien más quiere decir algo?
¿no? Bueno. Mira, acá hay unas Maylin, palabras que, ¿no? ¿Quieres que decir no son algo? mías, Sí, perdón, habla. unas Ya. palabras que No, no son mías, pero solo con las... un comentario, nada Sí, cómo no. importante. No, Decime. quería agradecerle porque yo que no soy argentina, no conocía a Alejandra y me encontré con ella porque suelo consumir una revista, Caras y Caretas, y bueno, una de las publicaciones de Caras y Caretas estuvo dedicada a Alejandra Pizarnik y la tengo por acá, que justo hay un escrito sobre ella de ese que mencionaste, de Fernando Noy, y están buenas estas revistas porque uno empieza a encontrar un montón de cosas y de gente que habla sobre ella o que escribe sobre ella y después busca a esa persona como busqué al Fernando Noyes y te vas entrando en todo lo que es la literatura argentina y todo, la verdad que está Ahí tenés un excelente punto. Tenés un excelente punto, Marilyn, porque justamente lo que te lleva, así como yo estuve investigando a Serge Lequier, el bailarín que no lo conocía, las menciones de Alejandra te llevan hacia descubrir esos mundos, ver quién era Fernando Noy, quién era este, quién era el otro, de cuál era ese universo, ¿no? Cita muchísimo la calle Florida, los bares de la calle Florida. Hoy, lamentablemente, caminando por Florida, prácticamente no hay bares, y los bares tradicionales han cerrado, ¿no? Pero es muy bueno utilizar a un autor para direccionar la curiosidad e ir buscando esas especies de boyas que nos van dejando. Eso es muy bueno como construcción para desarrollar una opinión personal sobre cualquier tema, ¿no? Vos vas surfeando y hoy en día tenemos la maravilla única de Internet que avisoró nuestro querido Jorge Luis Borges en la Biblioteca de Babel, aquella biblioteca donde un libro difería de otro en un punto, en una coma, en una letra, ¿no? Y hoy cuando cerramos un documento y le hacemos una corrección, lo tenemos que guardar bajo otro nombre o lo tenemos que modificar, etcétera, etcétera. Esa biblioteca de Babel que es Internet nos permite hoy esto que dice Maylin, que es surfear, ¿no? ¿Y vos qué descubriste en Alejandra? Bueno, no, me decía eso, ¿no? Es genial porque empezás a buscar un montón de cosas. Tengo todo lo que leo, lo escribo y lo garabeteo todo por eso mismo, porque te lleva a otras cosas y esas otras cosas te llevan a otras cosas, a lugares que no conoces y tenés que buscar para más o menos ir entendiendo. Y me gustó muchísimo la historia de Alejandra, la verdad que es increíble. Siempre al principio pensé que ella incluso no era ni argentina, no sé por qué siempre pensé eso, después, bueno, estoy investigando, estoy buscando, porque sentí en ella como un poco ese tema del desarraigo que me pasó a mí, y un poco que sentí eso en lo que ella escribía o en lo que fui encontrando de ella, y bueno, eso me llevó a buscar la historia de su vida y todo, ¿no? Ella tenía muy marcado este tema de su familia judía y todos estos Sí. temas culturales. Y la verdad que me encantó muchísimo por ese lado y espero poder un poco usar la literatura de Pizarnik en el futuro si logro estar en las aulas como docente, que para eso estoy estudiando, y está buenísimo. Me gusta muchísimo la historia, así que te agradezco muchísimo. Me enteré un montón de cosas, tomé notas, así que voy a seguir investigando. Bueno, un placer. Está buenísimo y poder conectar, ¿no? Porque también me gusta Cortázar y después ver la relación que tuvo ella con Cortázar, después con Silvino Campo, que decía, pero Silvino Campo es la hermana de Victorio Campo. Entonces como que vas buscando y relacionando ¿Viste? y es impresionante, te metes en un mundo que es maravilloso, la verdad que es como para Una mí cosa que cosa me que... olvidé de decir, y que hablando de esto, Maylin, me parece muy interesante, es que en busca de un lenguaje personal y de una forma diversa, ella comenzó a escribir en francés para luego traducir al español y encontrar formas diversas en la fonación, digamos. El francés es una lengua que es una lengua romance de origen latino como el español, pero tiene otras reglas. Entonces ella, al escribir y luego traducir, lograba un efecto de extrañamiento, ¿no? De poder separarse y ver el poema de otra manera. Modestamente, a mí me pasa un poco eso, pero yo no lo hago en ese sentido. Muchas veces escribo directamente en inglés y luego cuando alguien que no habla inglés quiere acceder a ese poema, yo hago una traducción y me doy cuenta que es otro poema, donde reinterpreto en español. Que si yo lo tradujera literalmente, incurriría en ritmos
y en cadencias que no me interesan porque no son parte del poema. Justamente Alejandra hacía esto inverso. Escribía en francés para encontrar esas cadencias, para encontrar esa diversidad y para lograr el efecto de extrañamiento de poder salir del poema y construir otras palabras en un lenguaje diverso. Así que bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Seres humanos intervinientes? ¿Alguien más? ¿No? Yo quería escuchar, bueno, Fernando, quería agradecerte por la charla, realmente. Te agradecer, son 175 pesos. No, ya los pagué antes. Igual pagué el doble porque realmente vale la pena. No, sí, también muchos datos que yo desconocía de Alejandra, así que muy interesante por ese lado, la verdad. Y te digo, yo saqué el micrófono, saqué la cámara y el teléfono me lo colgué, así que escuché toda tu relato sin verte, digamos, y realmente fue interesante porque fue como una película, toda tu narración. Fue todo imagen que se me iba generando en la cabeza porque no, en ningún momento levanté el teléfono. Entonces fue también muy interesante por ese lado. Así que te agradezco, Fernando, te agradezco, Dalí, por este encuentro. Un placer. Imagínate meter las patas en esta literatura, en este universo tan fructífero que es Alejandra Pizarnik. Es un verdadero placer, realmente es un verdadero placer. Es genial, Fernando. Yo espero que vengan más charlas tuyas. Hay pendiente una de Borges, que me interesa muchísimo. Queda abierto Pizarnik para seguir, porque es interminable, de verdad. Después que uno entra, se apasiona y es interminable. Y nada, igual, además de que, bueno, la charla fue grabada y que la vamos a subir, por supuesto, al canal de YouTube de Ildanas y al blog, está el escrito, el artículo de Fernando sobre Pizarnik, que es una belleza, y que bueno, que ahí también lo vamos a compartir y espero más artículos también, Fernando. Espero que ya seas parte de este proyecto que me da tanta alegría, que es Ildanas, y que seas, bueno, bienvenido siempre. Perdona, Dali, ¿dónde dijiste que lo vas a subir? Lo subimos a la página de Ildanas. ¿Cómo se llama la página? Porque yo no sé. No, Ildanas. ¿No me lo podés escribir? Claro. En el chat. En el chat. Estoy escribiendo. Acá, no sé, a ver, un minuto nada más, yo solo voy a parar la grabación y les voy a dejar, no se vayan, gracias a todos, y les voy a dejar aquí en el chat los links para que los puedan entrar. El del blog todavía, porque bueno, si todo sale bien, el lunes ya tenemos el blog y ahí van a ir saliendo los artículos, todas las charlas además que hemos tenido, los encuentros, conversatorios y los que van a seguir viniendo. Gracias, dice Alicia, gracias, magnífica charla que nos ha permitido sumergirnos en el profundo mundo personal y literario de Alejandra. Y nada, gracias a todos.